Hola, muy buenas tardes. Tenía tiempo que no me conectaba para tener un live, una de esas conversaciones sobre profesiones. He estado un poco ausente de los live, pero ya estamos coordinando la agenda para estar de nuevo eh, con nuestro encuentro de los lunes hablando de profesiones y los miércoles de manera quincenal. Estamos creando este espacio, perdón, con Ana María Pellerano, para que podamos compartir con ustedes, apoyar a los padres para mejorar sus relaciones con ese hijo adolescente. Bienvenida, hola Ana María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rosario, cómo estás? Bien, muy contenta aquí de que, bueno, yo estoy retomando el estar un poquito más activa con los live y que retomemos este encuentro contigo, que les recuerdo a los que se van uniendo y para que quede aquí, que nos estamos encontrando los miércoles, cada 15 días, los miércoles a las 6 de la tarde, para hablar y conversar, porque digo entre nosotros, pero conversar con los que nos acompañen para aprender a manejarnos mejor con nuestros adolescentes, los adolescentes que tenemos en casa y esos retos de esa etapa. Entonces, bueno, como introducción a este espacio y para recordarles el propósito es que generemos esa conversación y que vengamos con preguntas, que nos pueden enviar preguntas y sugerencias de qué temas necesitan que se les ayude a manejar en este momento. Mientras tanto, nosotros los vamos eligiendo. Y esto viene un poquito porque desde esta cuenta, pues yo voy trabajando con los padres que tienen adolescentes y en esa etapa de elegir profesión. Me he concentrado mucho en eso y me llevó a que era conveniente poder compartir herramientas a los padres de adolescentes, no importa si están decidiendo carrera o no, es todo lo que va sucediendo en el adolescente en esa etapa. Y pues qué mejor que hacer esta conversación con Ana María, que tiene, bueno, tiene más experiencia porque yo he manejado 3 adolescentes, tú más, y tienes toda una cantidad de hijos que andan por ahí gracias a tu trabajo como en docente con lo que fue Retoño y cómo sigues trabajando y acompañando a padres en tus programas que aprovechamos para comentar que los tienes estructurados para acompañar a los padres desde que se enteran que van a ser padres. Exacto, desde que están embarazados. Mira, de Exacto, hecho desde que he le... trabajado desde, o sea, papás que se han preparado, que han tomado la decisión de prepararse para la propia concepción, porque realmente comienzas a mirar un proceso de, eh, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque a ti te criaron de una manera en tu casa y a tu pareja, en este caso a Carlos, lo criaron de otra manera. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y de repente, como pensando, como afinando, tú sabes, ese repaso de lo que habíamos hecho, que tuvimos un primer encuentro donde nosotros hablamos del porqué de este espacio, ¿verdad? Que era un poco la preocupación tanto tuya como mía de ver que bueno, que como que son adolescentes, ya tienen un tamaño, se ven como con bigotes, grandotes, todos como muy terminados físicamente, pero que sin embargo es una edad de mucha vulnerabilidad. Y de esa misma manera, bueno, pues la anterior estuvimos conversando un poquito sobre realmente este chico se ve como muy físicamente ya más adulto, más independiente, no hay que decirle que se bañe o irlo a bañar o come o acuéstate, ¿verdad? Como que parecería que ya está más lo podemos dejar un poquito más suelto. Y por un lado sí, porque necesitamos niveles de autonomía y de independencia,
Pero hoy, en todas las publicaciones del periódico del día de hoy, han hablado de cómo alrededor de la mitad de la población de los padres entienden que hay que castigar de manera física, que un buen correazo, tú sabes, salva todas las dificultades, como que evita las dificultades, porque es la manera de poner límites. Y yo creo que es interesante, Rosario, que sí hablemos un poquito de que indiscutiblemente que los chicos necesitan límites dentro de, o consecuencia, ¿verdad? Que es la palabra que a mí me gusta utilizar cuando hay un comportamiento inadecuado. Pero ¿qué es un comportamiento inadecuado? Realmente, ¿cómo nosotros podemos, o sea, como si yo desde mi formación profesional estoy diciendo que no le des, que no le pegues? ¿Cómo nosotros podemos retomar la autoridad? La autoridad no necesita vocear, no necesita pegar, no necesita lastimar, sino desde el mismo respeto, cómo nosotros podemos enfocarnos para que eso se dé y de manera positiva. Porque un joven es un adolescente, es un ser humano que está como terminándose su proceso de formación, no solamente en lo físico, no solamente en lo neurológico, pero está ese individuo formándose su ser, su mundo emocional, su personalidad, sus elecciones, que no son solamente la de la carrera, Ujú. porque la carrera es un punto como crucial en términos de cómo me perfilo yo hacia adelante a nivel profesional. Pero, y todas las demás elecciones, buenas o malas, que estamos haciendo durante toda esta complejidad, porque yo creo que tiene muchos retos. Sí, bueno, me gustaría para irnos puntual, pero qué bueno que hiciste así como el resumen para traernos dónde estamos. Y precisamente lo que amplío ahí es la motivación de abrir esta conversación más allá de lo que yo comparto en mi comunidad, que está enfocado a ese momento de elegir profesión, es porque eh, es importante entender el momento completo emocional en el que está el joven. La profesión la vemos importante porque el medio nos exige, nos presiona en relación a tener esa profesión por todo lo que eso implica, social, Claro, económico, etcétera. Pero para mí esa decisión es significativa porque tomar esa decisión es como que todo lo que estamos conversando se unen en un solo momento. Y resulta que la capacidad de elegir mi futuro está relacionada en cómo a mí me han manejado cuando yo me equivoco, cómo a mí me han permitido elegir, qué confianza y cómo yo me siento que confío en mi decisión, si de verdad esa vocecita que me invitan a que yo escuche, a mí me han dado permiso de que la escuche. Muchas cosas suceden y se manifiestan en ese momento, en esa etapa de decisión. Entonces, bueno, por eso podemos hablar de muchas cosas para entender todo lo que está pasando, de cómo decide, qué procesos viene, pero en este momento de manera muy concreta, sí, me parece muy oportuno que abordemos lo que tiene que ver con el comportamiento inadecuado en esta etapa de adolescencia, cómo manejarlo. Y retomo vamos a ver, ¿a qué nos referimos con un comportamiento inadecuado? mira, eh, hay una estructura básica que disciplinar, que lo que comprende disciplinar está contenido en esa estructura. Primero es instruir. Generalmente nosotros entendemos que los chicos deben adivinar cuáles son las reglas de nosotros cuando nosotros no nos hemos sentado a hablar sobre eso. ¿Cuáles son los valores de esa familia? ¿Cuál es esa visión? ¿Hacia dónde quieren ir? Eh, yo no le digo que lleve usted a rajatabla el estilo de Kobe, ¿verdad? De las 7
Ay, Dios mío. hábitos, Los los 7 siete. hábitos de la familia altamente efectiva, pero hay una estructura mínima de saber cuáles son las reglas del juego y cuáles son los límites que se permiten. Eh, sí, y tiene que ver, esos límites están relacionados con los valores que nosotros tenemos establecidos. Yo le decía a mis hijos, a lo hecho pecho, o sea, a lo hecho pecho, dímelo de frente, si me lo adorna después, entonces, o sea, si lo hiciste, levanta la mano, o sea, como asúmelo, porque ya lo hiciste. Eh, y cosas como decir mentira, no asumir sus responsabilidades. Yo decía, las reglas de mi casa eran si yo estaba o yo no estaba en mi casa. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo mm, de parámetros son necesarias. Entonces, eso tiene que ver con la parte de dar esa pauta, de instruir. Después hay una segunda parte, que es modelar. Usted tiene que enseñarle a sus hijos cómo, qué usted espera de su comportamiento en ciertos contextos, que es a nosotros que nos corresponde el guiarle cómo se comporta dentro de un esquema social o cómo tú esperas. Si tú tienes expectativa de que tus chicos sean de cuadro de honor, eh, pero usted no lee ni siquiera el periódico, no van a la librería, no comparten cierto tipo de actividades, ¿cómo tú esperas que ellos asuman algo de lo cual no está permeado dentro de la dinámica de la familia? Y entonces, fíjate que ahora viene la parte de la corrección, porque ahora venías a preguntarme del comportamiento inadecuado, pero es ese comportamiento que se sale de fuera de lo que está permitido dentro de la casa. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que están socialmente ya pautadas, porque salir sin ropa no está permitido, pero no es porque es eh, un, una normativa de tu casa o de mi casa, sino es una normativa social. Pero ese comportamiento inadecuado es el comportamiento que está fuera de esos parámetros, tanto sociales como de nuestro hogar, que nosotros hemos establecido como criterio. Por ejemplo, en mi casa yo no estaba de acuerdo con que la única hora que teníamos para hablar en la mesa era la cena y estar sentado viendo televisión. Ya llegó después una edad, pues bueno, donde estábamos todos, mis hijos más grandes, y nos pusimos a ver serio, otra cosa, pero cuando mis hijos estaban pequeños, en mi casa no se veía televisión a la hora de comida, ¿me entiendes? Entonces eso sale de ese parámetro. Son reglas que fueron explícitamente, digamos, los comportamientos evidentes, conversados y que hiciste explícito para que se supiera. Entonces, Exacto. porque luego hablaremos de por eso la importancia de que hay muchas cosas que yo creo, que yo asumo y que espero, pero nunca las he conversado. Vamos a enfocarnos en las que están claras, que como bien tú dices, hay unos valores que se sentaron a conversar y bonito que tú comenzaste diciendo que hay padres que comienzan a sentarse a conversar eso antes de encargar, como se dice. Entonces, es decir, que yo quiero construir en cuál es mi estrategia, cuáles son mis valores, qué es lo que para nosotros va a ser importante, qué no, y qué entonces son los comportamientos que yo espero de mis hijos. Y en su momento y en su nivel, eso hay que conversarlo. Entonces, bien, llegó el comportamiento que se había conversado y que no se le chispoteó, sucedió algo no esperado, el comportamiento no coincide con lo que yo dije que en esta familia esperamos de Ujú. ti. Cuando sucede ese tipo de cosas, hay dos maneras de poner consecuencias. Y cuando le hablo de consecuencias, los papás a veces entienden
que es sustituir la palabra premio y castigo por consecuencia. Eh, Porque sucede mucho, porque es algo que lo tenemos, tiene tanto tiempo establecido como en el colectivo, que creemos que es sustituir la manera de decirlo. Y manejarse desde las consecuencias es hacer responsable a ese joven de su comportamiento. Fíjate, por ejemplo, va a llover, ¿verdad? Y van a salir. Mira, fulano, tráete un paraguas, o tráete la capota, o tráete el protector de lluvia, cualquiera de los nombres que usted le quiera poner. No, yo no quiero, yo no quiero, o que van a salir a un lugar donde hace frío, el abrigo, tráete el abrigo, tráete el abrigo. No, bueno, usted no tiene que, usted se lo puede tal vez indicar una sola vez, pero si él no quiere, porque no lo quiere hacer, punto, déjelo experimentar esa situación que él vivirá si llueve, si se moja, o si, por ejemplo, no le gustó la comida y no quiere comer. Esa es la comida, eso es lo que hay. Bueno, pues yo no quiero eso. Bueno, pues si no quiere eso o tú no tienes hambre, vamos a esperar al próximo momento de comer para que tú comas. Eso tiene que ver con la parte natural. No interviene el adulto, solamente el proceso biológico en sí le hace experimentar una situación en que él tendrá más cuidado la próxima vez en llevarse o el paraguas o el abrigo o comerse la comida en el momento que se la debe comer. No, no que vaya y asalte la despensa y se coma todo lo que quede en la despensa. Entonces, esas son del orden natural, esas son del orden natural. Pero las consecuencias lógicas vienen del orden social y están relacionadas con el proceso de lo que tú estableciste en tu casa. Por ejemplo, te toca sacar al perro, pero ya son las tantas de la noche y tú no eres, por decirte algo, a veces que hay muchachos o muchachas que quieren un perrito, pero el perrito lo acaba cuidando no el dueño del perro, sino la abuela de la madre del joven o de la joven. Y entonces, así no, si nosotros comenzamos en ese tipo de cosas tan simples y no ponemos la responsabilidad donde tiene que ser, entonces lo vamos eximiendo, ellos no asumen sus responsabilidades y entonces, no sé, oigo mucho papá que ya como que se dieron por vencido, como que ya, como que tiramos la toalla. Tirar la toalla. Yo no puedo con eso. Yo no puedo con eso. Pero eso que te decía, que lo interesante es que cuando llegamos a que no puedo con eso y tirar la toalla, como llegar al momento de la decisión, es porque venimos con un paquetón de cosas y llegó el momento en que exploto porque digo, ya no puedo. Pero resulta que en lo más pequeño no lo hice, pero no importa, estamos a tiempo y por eso estamos compartiendo aquí. Claro, que si nunca lo has hecho y tienes un adolescente, te va a costar mucho más porque estás cambiando algo que no había. Rosario, si un muchacho ya todavía de 8 9 años, usted lo tiene que estar levantando, poniéndole la ropa, sacándole el uniforme. O sea, ¿a qué edad? Si hay como un criterio básico, si tú tienes la capacidad para hacer algo, no se lo hagas, porque es la única tú te ríes. Pero te escucho, te cuento ahora. O sea, no, porque yo me acuerdo, adolescentes de Retoño, que tú te acuerdas que, bueno, tuvimos unos cursos más altos, ya chicos de
10, 11, 12 años, que los papás le estaban, los levantaban. Digo yo, pero ¿de dónde? ¿De dónde usted tiene que levantarse? A levantar al muchacho. O sentarse a estudiar con ellos. Eh, y entonces eh, alegamos, sobre todo a veces las madres, de que somos unas buenas madres. Y sí, somos buenas madres, pero somos buenas en el sentido de que no los dejamos fortalecer sus alas. Y realmente el rol de nosotros como padres es acompañarlos cuando ellos no les salen las cosas bien. Cuando ellos se equivocan y se caen, nuestra responsabilidad es poderlos acompañar y poder permitirles que se paren y guiarlos, pero no hacerle las cosas. Los chicos, señores, o sea, hay que ver mi nieto que tiene 7 años, cómo se comunica, juegan Minecraft y o sea, es una cosa que tiene un manejo de la tecnología que me sienta. Entonces, eso es tienen una capacidad los jóvenes de ahora en términos de exposición a la tecnología, capacidad de raciocinio, eh, información, facilidad de encontrar esa información, que es para que ellos se lleven el mundo por delante. ¿Me entienden? Es como yo los veo, o sea, siento que es una maravilla, inclusive la capacidad crítica de ellos. Entonces, vamos a aprovecharle, a ponerle como ese nivel de responsabilidad que se necesita en los hombros para que ellos maduren y acompañarlo como lo debemos acompañar. Buenísimo. Mira, yo quería, te decía, vamos como a dar a ser puntual, preciso, y creo que tú has hecho el recorrido tal cual. Pasos. Estamos hablando, para los que se unan ahora, estamos hablando del comportamiento inadecuado. Entonces, pues, ¿qué es el comportamiento inadecuado? Bueno, primero, que para yo poderlo definir, tengo que haber establecido qué es lo que sí es adecuado y qué se espera en esta familia, teniendo claros cuáles son los valores y los comportamientos que como familia esperamos, los que esperamos aquí. Otra cosa es los aspectos sociales. Entonces, tener esa parte clara y pues a partir de allí un ejercicio, por decirlo de alguna manera, una propuesta que tú nos dices es, hay que estar claro qué tipo de situaciones y que puedan vivir esas pequeñas consecuencias. Y que no es lo mismo cuando, no fue que cambiamos la palabra, que me gustó eso que tú dijiste, no fue cambiar una palabra por otra, de que ahora le decimos consecuencias a los castigos. No, los castigos está asociado a la pela de la correa que hablabas al principio. No, Eh, y está asociado a que le tiene que doler. eso, al dolor, al sufrimiento. Entonces, Claro, mm, perdón. cuando, no, porque digo, hay una consecuencia que no me gusta. Y eso tú dirás, bueno, lo sufres, sí, pero es otra cosa. Yo no fue que yo le hice que para que te duela y no se te olvida, como dicen las pelas así lavadas, ¿cómo es que le dicen? Wow, Y ¿cuántas hay, vieron? Una cuanta. bueno, eso es otra cosa, es para que te duela y no se te olvide. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de consecuencias, y es decir, mira, yo te dije que te llevaras la sombrilla, tú decidiste que no te la ibas a llevar. Ah, bueno, te mojaste, aprendiste algo. Que tú decides. Y entonces ya, esa consecuencia te lleva a un aprendizaje y va a ser más, le va a quedar mucho, o sea, grabado muchísimo mejor que la otra. Y va a aprender y va a tomar responsabilidad porque es el punto como le estás abordando y que comparto. Y bueno, yo me reí solo aquí ya como para ir cerrando, pero en un momento que me reí es que creo que en algún momento hay que dedicarle un poco más de tiempo a esto, pero está muy relacionado. Cuando decías,
Estamos las madres siendo tan buenas madres que les hacemos las tareas y nos sentamos a estudiar, etcétera, etcétera. Y aquí es importante, yo solo lo voy a dejar así. Yo tengo una experiencia y es que, bueno, hoy día estamos súper conectados porque la ventaja de yo tener un WhatsApp que me diga, recuérdate que hay que llevar mañana tal cosa, lo vemos como algo muy beneficioso, pero cuidado, que no es la tecnología el problema, es qué yo hago con ella. Entonces, están los grupos de padres de apoyo del Uy, colegio. Hay que trabajar eso con más calma luego, pero podemos porque hacer un solo live de los grupos de WhatsApp de los papás. sí, Eso es uno solo, un solo live. totalmente. Entonces yo solamente los voy a dejar con esto cierro para dejar la conversación abierta a desarrollar eso. En una ocasión, bueno, yo estaba en mi grupo de WhatsApp, pero la verdad es que yo no soy muy buena en los grupos, por si acaso. Entonces, de repente, ese día se me ocurre, hola, Nicole aquí, bueno, buenísimo que andes por ahí. Se me ocurre que ese día veo el WhatsApp y brinco y dice, y yo veo a todas las madres alarmadas y preocupadas porque no encuentran un material que hay que llevar mañana. Y yo estoy viendo este WhatsApp a las 9 de la noche y entonces digo, uy, y yo no sabía nada y de repente, porque yo llegué como que tenía unos días así como muy, y digo, caramba, el material que nadie lo ha encontrado, pero toda esa conversación, el WhatsApp se estaba explotando. Y le digo yo a mi hija, así porque incluso lo pensé como se lo preguntaba, pero porque no quería yo quitarle ese juego, ¿no? Entré en el juego hasta que finalmente te digo, ¿y qué tal que tú, que la materia, ¿y quién te dijo que yo tenía que hacer eso? ¿Quién te dijo que yo tenía que hacer eso? No, no, pues, y claro que se dio cuenta mi hija y me dice, por favor, yo te agradecería si te sales de los grupos de WhatsApp. Cuando yo necesite algo, yo te lo pido. Gracias. Con esto lo cierro, pero esto es para desarrollarlo. Ese fue el día que me atreví a preguntar. Y para mí fue súper valioso porque me sentí tranquila, pero por otro lado eso requiere un trabajo. Entonces los grupos de WhatsApp de padres es para apoyarnos, pero tenemos que saber en qué apoyarnos, en qué estar informados, pero no para llevarle la vida y resolverle la vida, porque entonces ahí viene lo que tú decías. Entonces el punto de hoy es, Pero fíjate algo, Rosario, ¿cómo si yo no puedo resolver un material, comprar un material, ¿verdad? Entre, vamos a decir que eran 20 muchachos o 15 muchachos. Si no pueden resolver un material, como yo pretendo que ellos tomen la decisión que debería ser como para lo largo de su vida entera, que ellos tengan la madurez de tomar decisiones por sí solos, si nosotros se lo estamos poniendo todo en bandejita de plata y no lo dejamos que ellos choquen con eso de llamar por teléfono o averiguar o montarse en un Uber y ir a resolver. Yo me acuerdo que mi papá, a veces yo le decía, yo quiero ponerme en clase de tal cosa, más pequeña, te estoy hablando tal vez de 8 o 9 años, y me decía de que estás muy chiquita todavía para coger carro público. Cuando tú tengas edad de coger carro público, porque no te llevaban ni a la esquina. Él decía que su trabajo era trabajar, no choferear. Entonces, uno íbamos a las cosas que era por el vecindario o cuando teníamos edad de coger carro público, cogíamos carro público. Ahora, bueno, sí, eso es. Yo no me acuerdo si fue hablando contigo el primer día, y algo que no quiero que se me olvide porque creo que es muy importante. Cuando trabajamos en ese esquema de instruir, modelar y corregir, en ese primer punto yo tengo que tener muy claro que la seguridad no se negocia, porque déjame que él experimente con eso y viva las consecuencias de emborracharse, fumar, etcétera, etcétera, etcétera.
La seguridad no se negocia. No se negocian las rutinas. Usted con un adolescente puede flexibilizarlo, pero no hacer acuerdos con él, pero no de De que él se acuerdo, sí. acueste a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y que no pasa nada, y que si no hace los trabajos del colegio, o sea, ese tipo de, ese tipo de estructura hay que respetarla. Y la parte que tiene que ver con los valores, pues eso tampoco se negocia. Porque si tú tienes establecido ciertas cosas puntuales como valores, entonces eso, cómo tú mandas el mensaje de que vamos a ver cómo lo vamos a negociar. Tú puedes flexibilizar algunas cosas, pero no permitirlas de manera tan flexible que mandes el mensaje equivocado de que sí y de que no. Ujú. Y entonces, ese cuento que te decía que quería hacerle a todas las personas que nos están acompañando, que dice Mari, Mari Juan, Juan, ajá, Pablo, dice, sí. la mayoría de los padres tienen mucho miedo y no le dan la libertad a sus hijos por esa razón. Sí, hay una parte como que me encanta ese comentario porque muchos padres me dicen eso mismo de que si lo roban, si lo asaltan, si el nivel de seguridad ahora tal vez no fue el que yo experimenté. Y eso no quiere decir que yo no pasé mi susto, no muchos, pero pasé mi susto, andando, digamos que de manera sola. Yo iba allí, o sea, yo caminaba sola, yo no esperaba que me resolvieran y me llevaran. Eh, pero siento que, que podemos encontrar puntos medios. Yo no le estoy diciendo que lo dejen que se vaya de naco al otro lado del puente, a ver cómo lo resolvió, tú sabes, si tiene que hacer una diligencia o algo por el estilo, no. Sí le digo que hay inclusive eh, por ejemplo, los Uber que tienen la facilidad de que tú puedes rastrear Ujú. Sí, la la, ruta. la ruta por donde van. Hay procesos alternos que se pueden manejar. Entonces, ahí, por ejemplo, le quisiera hacer una anécdota a esa persona porque yo como madre y directora de una institución me pasó que una de mis hijas, cuando cambió de colegio, se quemó en un examen de historia y yo estaba en un viaje, en un congreso, y la psicóloga llamaba todos los días, todos los días, todos los días. Yo decía, pero, ¿y qué locura es esta? Me dice, te han llamado todos los días. Yo tuve 10 días fuera del país. Y entonces cuando voy donde la psicóloga, le digo que qué pasaba, la llamo y le digo que qué pasaba, que eh, estaban con su papá y me dice, esto es un tema de las madres, más de las madres. Pero yo llamo a su papá y le digo, yo arranca para allá, a ver qué fue lo que pasó con mi hija. Me dice, bueno, no, lo que pasó fue que se quemó en un examen de historia mensual y yo necesito que usted se siente a estudiar con ella. ¿Qué sería lo lógico? Que yo me sienta a estudiar con ella porque se quemó, que yo le busque las herramientas y los instrumentos que le ayuden a ella a estudiar, o la dejamos que se queme. Yo creo que tú abriste porque es que si te cuento, o sea, si abrimos, vamos a dejarlo ahí. Tenemos dos temas para abrir y tiene que ver con esto, porque eso que tú estás hablando es decir, ¿dónde ella asume la responsabilidad? ¿Dónde comienza lo que realmente es su responsabilidad y lo que es la tuya? ¿Y qué hacemos entonces? Porque al final si se quema otra vez, la que se quemó fuiste tú. Entonces, bueno, No, lo que se quemó fue, pero fíjate lo que yo le dije a esa psicóloga, digo yo, cuando yo abra la boca, pues
De hecho, la señora se le salían los ojos porque yo le dije, ella es la sexta de 7 hijos. Y es así, o sea, ella tenía 2 hermanas también. Entonces, le digo, no nos hemos sentado a estudiar con ninguno, porque es su responsabilidad. Así como tú decías, tú sabes, ahorita con respecto a esa parte de cómo lo dejamos experimentar, yo le dije, ella no tiene, ella no tiene que bregar con la compra del supermercado, si hay dinero, si la ropa está lavada, si no se lavó, si se planchó, nada. Ella lo único que tiene que hacer es acostarse, levantarse, ir al colegio, estudiar, esa es su responsabilidad. Y si su papá y yo estamos cumpliendo con la de nosotros, ella le toca la de ella. Entonces, eso es a veces donde los papás nos sentimos cuestionados, cómo nos vemos como papá, ¿entiendes? Porque en ese momento era la directora de un colegio, la señora que enseña, que da clase a los papás, que está diciendo, dejen a su hija que se queme, que ella lo al final yo le dije, oye, vamos a ver qué tú necesitas. Vamos, este material porque es de historia. Digo, ok, esto es en vivo. Tengo un gato metiéndose en mi casa, señor. Ok. Ok. Eh, trabajamos con mapas mentales y eso les resolvió mucho el proceso. Claro, la Pero no estructura. fue sentarme yo a hacerle el trabajo que ella debía hacer por sí sola. No, definitivamente hay muchas herramientas que sí podemos compartir luego de cómo ayudar, si es que nos hace falta darle para que pueda salir adelante, pero estar claro de quién es la responsabilidad de cada cosa. Y de ahí viene el poder manejar entonces un comportamiento inadecuado, asumir esa responsabilidad, consecuencia, que son los temas que hemos conversado hoy, y que nos abren ya dos conversaciones que estaremos en próximos encuentros. Entonces nos seguimos viendo aquí los miércoles de manera quincenal, o sea que el próximo no, la otra semana sí, con los temas que ya estamos compartiendo aquí, pero que ustedes nos pueden comentar para seguir abordando de manera puntual que nos ayude a manejar esta etapa de la adolescencia, nuestra Sí, y relación con al ellos. final que nos puedan escribir, porque lo que queremos de una manera u otra es poder responder las inquietudes que tienen como padres en cuanto a esta etapa de formación de la vida de sus hijos. Así es que esperamos por sus comentarios y que nos escriban y estaremos atentos, atentas nosotros. Bueno, pues gracias Ana María, gracias a los que nos han acompañado, sus comentarios, dejen sus preguntas, estaremos leyendo. Gracias. Bye bye, un abrazo. Bye.